Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, como vieron en el título, vamos a hacer estudios bíblicos del libro de Marcos. ¿Qué pasa? Yo no creo que este sea un video en sí, va a ser una serie del canal. Vamos a estar haciendo una serie del canal, si Dios quiere, de estudios bíblicos. Tomé el libro de Marcos porque es un libro bastante resumido, bastante fácil de explicar, de entender y además se enfoca más en las obras que hizo Jesús, en las cosas que hizo Jesús, más que nada, que en los otros libros más específicos como Mateo, Lucas, Juan y demás. Entonces, Marcos es un poquito más tranquilo, por así decirlo, así que vamos a tomar como primer inicio a estudios bíblicos de Marcos. Así que bueno, esperemos que Dios nos pueda ayudar en esto. Voy a tratar de hacer los videos los días sábado y domingos o domingos, uno de esos dos días, porque son los días que estoy más libre, por así decirlo. Entonces, bueno, Marcos ya lo vine tratando, ya lo traté bien, ya lo estudié bien, ya lo tengo escrito, todo, así que por eso lo explico, no es que recién lo estudié ni nada. Llevo un control de estudios y bueno, Marcos es un libro que ya lo estuve tratando hace bastante. Entonces vamos a comenzar, como vieron ahí en el título, por la predicación de Juan el Bautista. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, la predicación de Juan el Bautista. Otra cosa que les tengo que decir. Marcos es un testigo no ocular. ¿Qué significa? Que no estuvo con Jesús. No estuvo presente como Mateo, Juan y demás. Marcos, por así decirlo, se los voy a resumir un poquito. Es como que eh, Pedro, a veces me confundo, pero Pedro es como que le estuvo contando todas estas cosas a Marcos. Eso es una parte, una teoría que muchos dicen que sí, puede ser porque Marcos no es un testigo ocular, no estuvo con Jesús. Simplemente estuvo reuniendo ahí como libros, no sé, como ustedes eh, hayan estudiado por ahí, saben esto. Pero bueno, es un dato por decirles. Que Lucas también lo fue. Lucas también no fue un testigo ocular, pero fue médico, entonces reunió todos esos libros preguntando. Había una palabra exacta, investigando, eso, estuvo investigando y demás. Pero bueno, eso por un lado es para decirles más o menos de qué se trata este libro. Bueno, comenzamos. Predicación de Juan el Bautista, versículo 1, capítulo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito esto. El Evangelio de Marcos, el énfasis está en las obras de Jesús, más que en las palabras dichas por Jesús, es lo que le estaba diciendo desde un principio. Entonces el Evangelio de Marcos, más que nada, pinta a Cristo en acción. Hay un mínimo de discurso hay un mínimo de discurso que Jesús hace en este libro, pero un máximo de obras, que lo vamos a estar viendo a continuación. Versículo 2. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí envío yo mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bueno, sabemos que Juan el Bautista em, fue uno de las partes de la misión de Jesús. ¿Qué vemos? Juan el Bautista fue quien preparó el camino de Jesús. ¿Cómo es que preparó el camino? Bueno, él preparó el camino bautizándolos, trayéndolos a Cristo, más que nada predicándole sobre el arrepentimiento. Sabemos que para acercarnos a Dios debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y entonces así podemos entonces recibir a Cristo. Entonces ese es el mensajero, ese es Juan el Bautista. Entonces, Marcos, que también es llamado Juan, Juan Marcos, en pasajes como Hechos 12:25
fue un fracaso en el ministerio, que ahora lo vamos a estar explicando. Como está descrito en el libro de Hechos con Pablo. Bueno, yo creo que de un principio dije Pedro, en realidad es Pablo, así que pido disculpas por eso. Es Pablo, en realidad, quien le estuvo contando todas estas cosas, no Pedro. Pedro estuvo otro libro, pero no este. En Hechos 15, 36, 41 dice que su relación con Pablo fue restaurada al final. Bueno, ahí vemos una pequeña historia de que Marcos, eh, hubo una discusión ahí entre Marcos y Pablo que no querían estar, no querían servir ellos juntos, sino individuales. Entonces uno de ellos va a la cárcel o pasa algo y luego su relación se restaura y empiezan a orar juntos, por así decirlo. Eso yo les tiré los pasajes, si ustedes quieren investigar más a profundidad, pueden ir, está en Hechos capítulo 12 25 y Hechos capítulo 15 versículo 36 hasta el 41. Ustedes ahí pueden investigar un poquito y enfocarse más en este tema. Pero bueno, vamos a ir con el libro de Marcos. También en segunda de Timoteo 4:11 pueden ir, eh, que también su relación de Pablo y Marcos fue restaurada. Bueno, después volvemos al libro. Este profeta que dice acá es Isaías y lo describe claramente en Isaías 43, capítulo 40, versículo 3. Bueno, aquí habla de Juan el Bautista, que era el mensajero de Dios y quien prepararía el camino de Jesús, como les venía diciendo, bautizándolos, arrepentimiento y demás. Porque imagínense que el Jesús hubiera venido y se hubiera encontrado con todo paganismo, todo pecados, ¿quién vendría a él? Esa es la pregunta. Entonces, tendría que ya ejecutar juicio, no sé. Entonces, por eso que reunió unos par de rebaños de ovejas y los llevó a Cristo. Es el objetivo que tenemos que hacer nosotros también. Seguimos. Bueno, preparó el camino de Jesús. Esto también se puede ver en Malaquías 3:1. También algunos pensaban que Dios se detuvo en enviar profetas, porque él ya no tenía más nada que decir, pero Juan muestra que no era el caso. Seguimos, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, entonces acá vemos que en la mente de Marcos dice que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto lo ve como un Hijo de Dios, que es lo correcto, y que es el Señor. Cuando uno dice mi Señor, quiere decir el Salvador. Entonces, Marcos, ¿cómo lo ve? Como el Hijo de Dios y como el Señor, el Salvador. Él prepara el camino al Señor en la idea de, en la idea de reflejar lo que era el camino de Juan el Bautista, que era prácticamente rellenar y, y mover colinas, todo lo que estorbaba en el camino del Señor. Rellenar me refiero a preparar bien el camino, allanar el piso y demás, pero eso es en sentido espiritual. Porque vemos que también en aquel tiempo, historia, ustedes pueden ver, que cuando venía un rey se preparaba el camino, literalmente se preparaba el camino, se ponían piedras y todo lo que conlleva preparar el camino. Bueno, acá se refiere en algo espiritual de cómo Juan el Bautista prepara el camino al Señor, con almas sería. Entonces, pero el significado es más que eso. Bueno, la preparación real debe ser en nosotros mismos primero, en el corazón, alma y en el espíritu. Que se nos predique la palabra de Dios, del arrepentimiento, que lo apliquemos y demás. Eso sería una parte de preparar el camino. Y llevarle el evangelio a otras personas, llevándolos a Cristo.
Bueno, seguimos. Versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué vemos acá? Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan no perdonaba, simplemente predicaba para que se puedan arrepentir y volverse a Cristo. Muy indiferente lo que vemos hoy en día en los pastores, en iglesias, que predican cualquier cosa, pero no del arrepentimiento, y ese es un grave error. Predican de cómo prosperar, predican de cómo ser millonarios, etcétera, pero no predican sobre el arrepentimiento. Y ahí vemos claramente que son iglesias falsas. Bueno, vemos que los evangelios, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, hablan sobre lo mismo, solo que en diferentes cámaras, por así decirlo, diferentes perspectivas. Que no sé si sería perspectiva porque lo ven igual, lo ven al Cristo. Por eso sería, pero en el mismo canal, por así decirlo. Entonces, Juan preparaba el camino, bautizándolos para el perdón de pecados. Una limpieza ceremonial era esto, la cual confesaba el pecado y haciendo algo. Una señal sería ser bautizado. En sí, el agua, bautizarse, no te perdona los pecados, sino que es una acción ceremonial de eh, aceptar que verdaderamente te arrepientas, entonces eres bautizado. Hoy hay debates si se tiene que bautizar literalmente, pero lo que sí se debe bautizar literalmente es espiritual, es bautizarse, nacer de nuevo, mortificar pecados, arrepentirse, bueno, bautismo espiritual. Entonces esto se hacía para demostrar el arrepentimiento y a su vez les predicaba y sobre el reino de los cielos, no sobre otra cosa. Entonces, este bautismo no era rociar con agua como hacían los judíos. Los judíos no sé, podemos ver que se rociaban con agua literalmente. Este era sumergirse por completo en el agua. Entonces, Juan hacía esto y encima en el desierto. Juan bautizaba en el desierto. El desierto simboliza lo que es estar fuera del mundo. Y el desierto hay muchas cosas que no están en el mundo. Obviamente, el mundo no le gusta el desierto. Bueno, la prédica de Juan era bastante fuerte. Bastante fuerte en sentido a los fariseos, judíos y demás. Tal y como lo hizo Jesús. Él bautizaba judíos como gentiles. En aquel tiempo, los judíos eran bautizados, bautizaban más que nada, pero no para el perdón de pecados, sino para que el extranjero que iba a aquel lugar gentil era bautizado por los judíos, pero solamente para ser judíos, para aceptar ser judíos. Y vemos que va en contra de las escrituras, no tiene nada que ver eso. En cambio, Juan bautizaba para el perdón de pecados. Bueno, seguimos, versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bueno, vemos lo mismo, todos salían de él, multitudes. Imagínense en eso, es hermoso, que muchas personas salían de él. Multitudes reconocían sus pecados y su necesidad de prepararse para el Mesías. Estaban allí incluso los religiosos. Bueno, también vemos una parte que dice el río Jordán. Este río, también en el Antiguo Testamento, todo simboliza, es un río de la muerte. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Moisés estaba en Egipto. Egipto representa el mundo. Por eso
es mejor estudiar el Antiguo Testamento, saberse todos los símbolos y a ir en el Nuevo o en el Nuevo y el Viejo, no importa el orden, pero estudiar todas las escrituras te da mucha luz. Bueno, Egipto entonces representa al mundo, que no es lo mismo que el desierto representa fuera del mundo. Bueno, el Señor nos saca de Egipto. En ese caso, ahí en el pueblo de Moisés saca de Egipto, el mismo Señor lo saca de Egipto, sería el mundo. Y es cuando el mar se abre en dos para pasar el Jordán. ¿Qué representa el mar en dos? Representa la sangre de Cristo. Y bueno, y luego continúa el camino, luego continúa el camino del desierto. Y ahí vemos cómo el pueblo de Israel se quejaban estando en el desierto. El desierto representa prueba, soledad con Dios, eh, estando a solas, fuera del mundo. Y bueno, el pueblo de Dios, Israel, se estaba quejando, decían, pero podríamos haber estado allá, estaríamos comiendo. Bueno, eso sería mirar el pecado. Y es ahí cuando también nosotros queremos volver a Egipto, al mundo. Y luego de caminar los 40 años, que los 40 años simbolizan también la prueba, por eso todo el desierto es esa, esa turbulencia que los cristianos debemos de pasar, y si no estás, bueno, tendrías que pedirle a Dios ir al desierto, que te saque de Egipto. Entonces, al llegar al Jordán, sería el hombre que murió al hombre antiguo y mundano, que ya pasó la prueba, sería nueva criatura, matando al hombre viejo y demás. No solamente era confesar los pecados, sino arrepentirse. El Mesías viene y la respuesta es arrepentimiento. Muchas de las veces que hoy vemos la teoría dispensacional, que como les dije yo, era antes así, la cual respeto, no tengo ningún problema, simplemente que no asusten a la gente, y que todo sea gloria de Dios. Cuando uno dice Cristo viene, no hay que turbarse, no hay que vender todo ni nada, hay que una sola cosa, arrepentirse de sus pecados. Cristo puede venir en cualquier momento, debemos estar en constante arrepentimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Seguimos, versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo, de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestres. Bueno, el pelo de camello era un cuero barato, ¿se entiende? O sea que podría ser pobre, podría ser humilde, representa prácticamente la humildad. Y a él no le importaban las cosas del mundo. El cinto y el cuero alude más a la apariencia de Elías. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, em, capítulo 1, versículo 8. Por eso se confundía Juan el Bautista con Elías, que también eso más adelante lo vamos a ver. ¿Quién llamó? Elías, quien llamó sin temor a Israel para que se arrepientan. Elías, me refiero que Juan tenía el espíritu de Elías, no que era Elías. Él llamó sin temor a Israel para el perdón de pecados, para que se arrepientan. Y él comía lo que tenía, él comía lo que había y lo que podía tener, que eran las langostas. Y bueno, acá también podemos decir que la miel representa la palabra de Dios, que es como la miel, ¿verdad? Pero bueno, ese es un significado que también podemos encontrar en esta parte. Bueno, seguimos. Por cierto, Juan no se quejaba de que estaba comiendo esto, así que es algo para poner en cuenta. Versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Bueno, acá prácticamente habla de Cristo.
También véase en Malaquías 3:1. A ver, vamos a ir a Malaquías 3:1. Yo por ahí me quiero enfocar más en el libro que en otros libros, pero es para que podamos entender un poquito mejor. Malaquías 3:1 está antes de Mateo, ya terminando en el Antiguo Testamento. Bueno, nos dice Malaquías 3:1. Dice, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, ahí podemos ver una parte de la profecía de lo que está diciendo Juan el Bautista. Bueno, seguimos. Em, bueno, acá prácticamente está hablando de que el Mesías estaba por venir y es mucho más poderoso que él, en palabra, en poder, etcétera. El mensaje de Juan era simple. Juan predicaba de Jesús, perdón, y sí, también predicaba de Jesús, porque hablaba de Jesús prácticamente, no de sí mismo. Juan apuntaba hacia Jesús y no hacia él mismo. Juan, a la verdad, era el último profeta. Él era el último profeta, sí, anótelo. Último profeta, no hay más profeta ni ahora que hay profetas mujeres. ¿Dónde se ha visto eso? No, no hay más profetas. Cesaron, la Biblia se cerró. El que dice ser profeta, bueno, vemos ahí una ignorancia bíblica absurda. Pero bueno, em, él era el último profeta y es el último profeta. Esto em, puede ser como una exageración de Juan, pero él dijo esto porque en aquel tiempo, ya que los rabinos enseñaban que un maestro podía requerir cualquier cosa de sus seguidores, excepto el hacer que se les quite el calzado a sus maestros. Y esto ya prácticamente era demasiado. Sin embargo, Juan dice que ni él sería digno de hacer esto por Jesús, por desatar em, su correa. Sería como sí, su correa. Vemos que el calzado simboliza o representa el llevar el evangelio, el camino recto. El camino en todo, pasa en todo tipo de terrenos, sin dificultad, etcétera, que sería la palabra de Dios. Caso que Cristo lo hizo sin error. Y por eso Juan dice, no soy digno, incluso de desatar su calzado. Sería encontrar, en contra, perdón, o estar contra, usarlo, tomarlo, que lo tome prestado y demás. Bueno, es la humildad que tiene Juan el Bautista y reconoce cómo está delante de Dios. Esto pasa cuando conocemos nuestra naturaleza, nuestros pecados y cómo somos delante de Dios. Hay muchos que son soberbios y piensan que son como Jesús o son más que Jesús. No, el verdadero Hijo de Dios reconocerá que no es ni digno de llevar su calzado. Bueno, continuamos. Versículo número 8. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Bien, ¿qué vemos? Juan reconocía que su bautismo era solamente el, el predicar, era prácticamente él reconocía que era solamente una parte de lo que Jesús traería, que lo que traería Jesús es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y ahí es cuando les decía el arrepentimiento, nacer de nuevo, mortificar pecados y demás.
Bueno, el Mesías traería una inmersión en el Espíritu Santo, que era más grande que la inmersión en el agua. Era como una demostración de arrepentimiento, sin embargo, Juan eh, no quitaría el pecado, ni limpiaría a nadie, ni podía impartir el Espíritu Santo de la manera en que Jesús sí lo haría. Después de que la obra de la cruz fuera completada. Esto, bueno, lo haría después de la cruz, que podemos ver que personas se arrepienten de sus pecados, los discípulos abren los ojos y entienden cómo era el plan de salvación, se arrepienten, buscan más a Cristo, em, la era de la iglesia, bueno, después pasaron un montón de cosas, de que la iglesia primitiva fue perseguida y demás, y hasta la época de hoy. Hay personas que todavía se siguen arrepintiendo ante la soberanía y la obra de Dios. Pero bueno, esto fue todo, mis hermanos. Sé que vamos a estar haciendo un estudio bastante cortitos, pero bueno, es lo que el tiempo que puedo llegar a presentarles. Yo todavía me estoy alimentando, por lo tanto necesito tiempos también a solas con Dios y también temas de la escuela y demás. Así que, bueno, eso, no estoy 24 horas, si fuera por mí lo haría, pero no puedo. Pero bueno, este es un pequeño tiempo que el Dios ha permitido darnos, así que espero que le haya podido servir, le haya podido aclarar dudas. Sé que no soy un máster en teología, pero es lo poco que puedo tener de revelación en cuanto a las escrituras. Así que nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga. Chao.